Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta que siempre rodea mi cabeza es esta: si David hubiera pecado, si David hubiera adulterado, ¿Absalón se hubiera rebelado contra él o no? ¿Sí o no? Porque Absalón se rebela es porque éste violó a esta, ¿verdad? Pero todo producto del pecado del padre, la injusticia del padre. Ahora, si jamás David hubiera cometido ese pecado, ¿ustedes creen que Absalón nunca se hubiera rebelado contra David? Sí se hubiese rebelado. ¿No se dan cuenta que tiene descendencia Nefilim? Él venía de una descendencia de gente reprobada por Dios. Reprobados, porque jamás Dios iba a permitir que los ángeles se unan con los hombres. Eso era imposible, Dios lo prohibió, eso no era bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, miren ustedes, era hermoso. Súmenle a esto que Dios prohibió que los israelitas se unan a otros pueblos, ¿sí? Era prohibido. Absalón no solo se rebeló contra su padre, también tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre, a plena luz del día, delante de todo el pueblo. El corazón de Absalón no era un corazón bueno, no tenía bondad en su corazón. Y eso era producto de un error del pasado. Cuando tú, padre, cuando tú vayas a cometer alguno de estos errores, ¿verdad? Dejar a tu esposa para tener relaciones sexuales con alguna mujer, tú no te puedes imaginar qué daño está haciendo a tu descendencia. Así como Abraham. Y miren, el padre de la fe tuvo un hijo con la esclava. ¿Y quiénes salen de esa descendencia? El mismo pueblo con el que ahora están peleando por el territorio, los palestinos. Entre medio, hermanos, ¿tú te das cuenta lo que puede pasar si tú no tienes cuidado de esto? Por un momento de locura, por un momento de placer, por un momento, ¿verdad?, de desahogo, lo que sea, te peleas con tu esposa, te enojas con tu esposa y tú crees que eso es pretexto para ir y tener hijos con otras mujeres. Tú no te das cuenta el daño que puede estar haciendo a tu descendencia, tanto esposas como esposos. Amén. Miren ustedes lo que pasó aquí. Y es, mis hermanos, lo que Dios quiere que no pase en nuestras vidas. Los errores del pasado afectan y tú no le puedes echar la culpa a Dios. Tú no puedes decir: Dios, ¿por qué mis hijos están así? ¿Por qué se están destruyendo? No le puedes echar la culpa a Dios. Dios no tuvo la culpa de la destrucción de la casa de David. Fue él mismo quien no prestó atención al consejo de Dios. Ya vino desobedeciendo la palabra y vino arrastrando una mujer que jamás debía haber traído a su casa. Jamás. Por eso es que este Absalón me sorprende tanto la maldad de este muchacho. Cuando empezamos a investigar, ¿verdad?, qué es lo que él hizo, y él quiso matar a su padre, nos sorprende mucho. ¿Qué nos dice Deuteronomio 2:21? Este pueblo son los de Anaj. Hasta ahí nomás. Ahora, Josué 15:14, ¿qué nos dice? Abran sus Biblias en Josué 15:14. Aquí es donde Caleb se encuentra con este pueblo, mis hermanos. Y es Caleb el que destierra a este pueblo. Es Caleb el que pelea contra este pueblo. Es un pueblo que ya era enemigo de los israelitas desde hace mucho tiempo. Incluso desde antes que ellos se establecieran ya en Canaán. ¿Qué nos dice Josué 15:14? Ahí está. A ver, presten atención. ¿Cuáles eran los 3 hijos? Miren ustedes, ahí está. Ese es Taimai, el rey de Gesur, ¿sí? Entonces, acá, estos de Anaj son prácticamente pueblos de los descendientes de los nefilines, ¿no? Como ya les expliqué. Sigan nomás. Y ahí Caleb estuvo peleando contra este pueblo malvado. Caleb estaba peleando porque los nefilines, escuchen bien, los gigantes, ¿qué es lo que hacían ellos? Llegaban, conquistaban a la fuerza, mataban a todo mundo, se comían las provisiones, se robaban. Ellos estaban acostumbrados a conquistar a la fuerza, a matar a la gente, a coger esclavos.
Ellos estaban acostumbrados, incluso dice que la maldad de los gigantes fue tal que cuando ya no había comida, se empezaron a comer a las personas. Eran malvados. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos aquí, mis hermanos, al explicarles esta historia, es que si nosotros queremos algo bueno para nuestros hijos, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque no nos podemos imaginar qué repercusión traiga en el futuro. Por eso Dios te dice, teme a Jehová, no te dice, temerás a Jehová. No te está diciendo, joven, cuando tengas 25 años vas a tener temor de Dios. Ahora, hoy, ¿qué edad tienes ahora? 7, 15, 12, 14, 20, 30, 50, 60, la edad que tengas, ahora teme a Jehová. Por eso Salomón le dice, escucha el consejo y ponlo en práctica, ¿verdad? En Proverbios 1. El necio no presta atención al consejo, pero si el sabio presta atención, agranda su sabiduría, extiende su sabiduría. El primer error que cometemos los padres es fijarnos en nosotros y no tener en cuenta el futuro de nuestra descendencia. Y es ahí los errores del pasado, los que terminan pagando, ¿quiénes? Nosotros y nuestros hijos. Ahora, tú no puedes decir entonces, mi vida ya está condenada. No. Mira que Dios tuvo misericordia de David. Dios tuvo tanta misericordia de David que no lo sacó de ser rey. Y es más, tuvo tanta misericordia que su hijo, uno de sus hijos, que aunque el primer hijo que tuvieron por causa del adulterio Dios lo mató, el segundo hijo que tuvieron ya fue legítimamente, porque ya se casaron, fue un hijo 100% israelita. Y tú puedes decir, pero bueno, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Yo les pregunto, ¿cuántos salmos escribieron los hijos de David? Aparte de Salomón, ni uno. En la Biblia no aparece ningún hijo de David escribiendo algo acerca del Todopoderoso, ninguno. Tal vez a ninguno le interesaba, tal vez a ninguno le importaba. Aparece solo uno, y es Salomón, el único. El hijo de Betsabé, el segundo hijo. Ninguno de los hijos de David, ninguno aparece en la Biblia escribiendo algo como Salomón, como el libro de los Proverbios que lo escribe el rey Salomón. Ninguno. Y es más, déjame decirle una cosa, a ninguno de los hijos de David se le encuentra pidiendo consejo a los profetas, ni al mismo padre, a ninguno de los hijos. Ustedes pueden imaginarse, escuchen bien, que David era rey y era sabio. ¿Saben cómo consideraban al rey David? Como un ángel que venía del cielo. Lo consideraban como alguien muy sabio, muy inteligente. Y las multitudes venían del pueblo de Israel a pedirle consejo. Venían de todo Israel para pedirle consejo y sabiduría al rey David. ¿Saben qué es lo triste? Que ninguno de sus hijos en la Biblia aparece pidiéndole consejo. Ni cuando quiso violar a su hermana, no pidió consejo nunca a su padre. Jamás. Y cuando quiso matar a jamás pidió consejo. Mire qué triste. A veces nosotros, y este es el segundo consejo, el primero es que los errores del pasado pueden repercutir, por eso tenemos que tener mucho cuidado. El segundo es que a veces nosotros como padres, somos expertos para dar consejo a personas ajenas. Somos expertos. Y miren, dedicamos tiempo, dedicamos paciencia, dedicamos cariño, dedicamos muchas cosas a gente ajena. Y cuando se trata de instruir a nuestros hijos, no tenemos paciencia, no tenemos calma, no tenemos nada. Lo único que queremos es dar vara. ¡Wow! Un día estuvo un predicador hablando. Y qué bonito que predicaba. Y se paró uno de los hijos que estaba en la primera silla y le dijo delante de toda la iglesia, ya el hijo estaba grande, si tú fueras en la casa como eres aquí en la iglesia, dijo, sería hermoso.
Aquí, ¿no es cierto?, cómo da consejo y se sienta el padre, ¿verdad?, y a dar consejo a cualquiera que aparece en su camino, con los amigos, con los vecinos, y qué paciencia, qué amor, qué sabiduría incluso para dar consejo. Y cuando se acerca a su hijo, ¿verdad?, impaciente, todo grosero, y no quiere saber nada, y ándate a tu cuarto y no quiero saber nada. Y se acabó. No, ese fue otro de los errores del rey David. Era muy buen consejero para todos, menos para ¿quién? Menos para sus hijos. Es lo peor, tal cual y mucho más debería ser con tus hijos, con tu familia. Amén. Si Dios te llama a pastorear una iglesia, la primera iglesia que debes pastorear es tu propia casa, tu propia familia. Déjenme decirle una cosa. Jamás Dios te va a llamar a pastorear una iglesia si no pastoreas tu casa primero. ¿Qué les parece? Es que miren, cuando tú no pastoreas tu casa y tú empiezas a pastorear una iglesia, como resultado de todo, tu familia se va a terminar de destruir. Y como se acaba de destruir, resulta que el propósito para el cual Dios te llamó, tal vez, si es que te llamó, o si no, tú lo hiciste por tu propia cuenta, pero no fue de bendición, no fue para edificación, más bien fue para destrucción. Lo primero que yo debo aprender es que tengo que pastorear mi casa. ¿Dónde estaba David cuando su hija fue violada? ¿Qué hizo él por su hija? ¿Qué hizo? No hizo nada, hermanos. ¿Saben por qué no hizo nada? Dice que se enojó muchísimo, dice que se enojó, pero no dijo nada. No le dijo nada a Amnón, no le dijo nada a Tamar. Pero cuando Absalón mató a Amnón, tampoco dijo nada. Sí, era un padre que no decía nada, hermano. Se enojaba mucho, gritaba ese rato tal vez en su habitación, pero ya ahí quedaba. La ley decía que tenía que morir. Amnón tenía que morir. Y como Absalón mató a Amnón, Absalón también tenía que morir. Como David no quería matar a sus hijos, no dijo nada, preferiblemente se quedó callado. Pero no hizo nada, hermanos. No hizo nada. Y eso es triste, hermanos. Porque no necesariamente él debía ir a matar a sus hijos, no. Pero algo debía haber hecho, ¿no? Algo debía haber hecho. Lo que pasa es que no tenía tiempo, hermanos. Tenía que gobernar un pueblo. Y uno de los grandes problemas del rey David, ¿saben cuál era? Sus problemas, su corazón, sus sentimientos. Pasaba más tiempo entretenido en sus sentimientos. Era un hombre enamorado, hermanos, enamoradizo, se enamoraba. Y pasaba entretenido en sus sentimientos, sí, pasaba entretenido en sus sentimientos. Y así vemos padres, escuchen bien, padres que cuando están en problemas entre esposos descuidan completamente a sus hijos. Padres que si fallece el esposo, fallece la esposa, se olvidaron que tienen hijos y se enfocan en conseguir otra pareja, tener otros hijos, y los hijos anteriores, ¿qué? ¿Qué de ellos? ¿Qué pasa con ellos? Se destruyen, hermanos. Terminan destruyéndose. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No, somos nosotros mismos los que hacemos las cosas mal. El rey David pasaba mucho tiempo en sus problemas, en sus sentimientos. Esto es algo que no debemos hacer y que podemos aprender de la vida del rey David. Muy metido en sus problemas y en sus ocupaciones. ¿Sí? Repita conmigo, yo debo estar consciente de que el enemigo quiere herirme para destruir a mis hijos. ¿Qué dice Mateo 26:31? Abran sus Biblias. Mateo 26:31. Y vamos con el tercero. Lo tercero que no debes hacer. Aquí hay una verdad, mis hermanos, y hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Mateo 26:31. ¿Qué nos dice? ¿Heriré a quién dice? ¿Para qué? Para destruir las ovejas. Gracias. Miren, tomando este pasaje que Jesús dijo, esta es una de las estrategias del enemigo, es una de las estrategias de Satanás. ¿Qué tiene que hacer primero Satanás para destruir a los hijos? A tus hijos. Herir a los padres. Herirlos y los hijos son presa fácil. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es una estrategia del enemigo.
En este caso el rey David fue herido, claro que sí, y esta forma de ser herido, en el caso del rey David fue el pecado. Estuvo muy entretenido en sus sentimientos, en su pecado, transgredió la ley de Dios al haber tomado una mujer que no debía tomarla, y desde ahí donde sale la maldad ya, en contra del mismo. Lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, es que Satanás lo primero que va a hacer es destruir o herir a los padres. Hagan cuenta que nosotros somos como un techo para nuestros hijos, ¿sí? Un techo que les protege de la lluvia, del viento, de todo lo que hay. Cuando nosotros estamos bien delante de Dios, padres, nuestros hijos están seguros, porque estamos con temor a Jehová, estamos atentos con ojos abiertos qué es lo que está pasando con ellos. Pero ¿qué pasa cuando viene Satanás y hiere a los padres, a los que protegen? ¿Qué pasa? Se quedan sin protección. Y es ahí cuando miren, pasan rápido los años, y cuando nos damos cuenta ya nuestros hijos están más allá que acá. Nuestros hijos están más rebeldes que mandados a hacer. Nuestros hijos están completamente desentendidos de las cosas de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Yo siempre pienso en eso, hermanos. Siempre pienso en eso. Y eso es lo que provoca, ¿verdad? Que nosotros como padres digamos, a ver, no, vamos nosotros a estar bien, porque si nosotros estamos bien, que somos los pastores de nuestra casa, las ovejas que están ahí también van a estar bien. Amén. Así que cuando tú te pelees con tu esposa y quieras separarte por cualquier problema, porque se engordó, porque ya no cocina bien, o cualquier cosa, ¿verdad? Piensa en esto, hermano. Tú puedes decir, bueno, es que yo sí les voy a visitar, yo voy a darles manutención, no les va a faltar nada. No, igual se van a perder, hermano. Si Dios no interviene y si la misericordia de Dios no obra, y si esos muchachos no llegan realmente a convertirse a Dios de todo corazón, olvídate. Esos muchachos se desbocan, hermano. Se desbocan. Otra forma de herir al pastor es ¿cuál? La necesidad. Por necesidad, ¿verdad? Estamos necesitados, yo me quiero ir a trabajar, me voy a trabajar, mi familia se queda aquí. ¿Eso no es herir al pastor eso? Claro que sí. Sí. El padre se va, se perdió 5 o 10 años trabajando para mandar plata a la familia. Los muchachos ya se criaron y después le echamos la culpa a Dios, hermanos. Sí, hermanos, le echan la culpa a Dios. Se amargan la vida, se amargan y dicen mis hijos son malos y le echan la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa. Lo que entendemos aquí, mis hermanos, es algo cierto. Dios no tuvo la culpa de la destrucción de la casa de David. Fue Él mismo. Es más, cuando Absalón mata a Amnón, ¿a dónde se fue Absalón? Por miedo de que le maten. ¿A dónde se fue? Se fue a refugiar donde su abuelo. Se fue a refugiar acá. Y estuvo 3 años ahí. Y miren ustedes, miren una cosa, les voy a decir una cosa. Esos 3 años que Absalón estuvo aquí, regresa. ¿A qué regresó? A matar a su padre. ¿Qué podemos entender nosotros? Que acá él no recibió nada bueno. No se restauró, su vida no cambió, no conoció a Dios, obviamente no lo iba a conocer. Lo que pasó en ese pueblo es que le llenaron y su corazón se llenó de venganza. Y ya no solo contra Amnón, porque mató a Amnón, ahora su corazón se llenó de venganza en contra de su padre. Y dijo, lo voy a matar. Y no solo lo quiso matar, sino que planeó quedarse con el reino, hacerse rey de Israel. ¿Y saben por qué Dios no le permitió? Imagínense ustedes lo que hubiera sido que uno con descendencia nefilín gobierne sobre Israel, que gobierne sobre el pueblo de Dios. Por eso Dios no le permitió a Absalón quedarse como rey, porque ya Absalón llegó al trono y se sentó en el trono. David tuvo que salir huyendo. Si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? Segunda de Samuel 14, 15 en adelante, explica toda la historia. Absalón reunió al pueblo y se ganó el favor del pueblo. Dice que Absalón se quedaba en la entrada del pueblo, se paraba en la entrada. Y como era hermoso, alto, todo, dice que se acercaba a la gente y los abrazaba. Escuchen bien, los abrazaba, dice que les daba un beso y les decía, mira, el rey no tiene tiempo para ti.
Como el rey no tiene tiempo para ti, yo sí tengo tiempo para ti, decía. Y se ponía a ganarse el favor de la gente, y pasaron los años y estuvo así ganándose el favor hasta que reunió mucha gente a favor de él. Cuando reunió a toda la gente, dijo: ahora sí, vamos a dar el golpe de estado. Y se fue. David escuchó que venían muchos, y David salió huyendo. Aún así, el corazón de David como padre, él no quiso pelear en contra de su hijo, él prefirió salir. Y David no lo mató. Absalón cayó muerto en guerra, pero David no lo mató, ni tampoco lo mandó a matar. David estaba resignado ya. Lo que pase, si me matan, dijo David, bueno, que me mate. Si me mata es porque Dios lo ha permitido, dijo David. Pero miren ustedes la maldad que había en este muchacho, ¿no? Entonces, si David hubiera pecado o no hubiera pecado, igual Absalón se hubiera rebelado contra el padre. Eso era ya innegable, inevitable. En él había maldad, ¿sí? Eso era inevitable. Entonces, mis hermanos, esta es una verdad, y yo quiero que ustedes apunten eso, mis hermanos. Nosotros somos los que protegemos a nuestros hijos espiritualmente, como padres. Si los padres están bien, las ovejas están bien. Si los padres están mal, las ovejitas van a ser presa fácil del enemigo. ¿Amén? ¿Sí? Yo quiero, para terminar, mis hermanos, ver varias cosas en los dos hijos de David, Amnón y Absalón. Primero, Amnón. Vamos a ver varias características de este muchacho, según lo que acabamos de leer. Amnón era el primer hijo, era el heredero al trono, pero no fue recordado como un joven temeroso a Dios. Fue recordado como ¿quién? Como un malvado. Ahora, entiendan otra cosa. Absalón no tenía más de 20 años. Amnón, este muchacho, el que violó a su media hermana, no tenía más de 20 años. Pero pasaba algo aquí. Tenía una forma de vida muy libertina. Amnón tenía una forma de vida muy libertina. ¿Eso qué quiere decir? A ver, no tenía más de 20 años, pero en su mente estaba que él iba a ser el rey de Israel. Y era así, era el primer hijo, tenía que ser el rey. El problema es que a pesar de que no cumplía todavía 20 años, tenía menos de 20 años, ya vivía solo. ¿Sí? Vivía solo. Y era muy libertino, porque si no, explíquenme ustedes, o alguien explique, ¿por qué quiso tener relaciones sexuales con su hermana? ¿De dónde le salió esa idea? ¿O no es que acaso ya antes tuvo relaciones sexuales con otras chicas? Es así, mis hermanos. Dice que se angustió a tal manera que se enfermó y dijo: no, yo tengo que estar con ella, yo tengo que estar con ella. Esa no es una actitud de un joven inocente, hermanos. Esa no es una actitud de un muchacho que nunca ha visto ese tipo de cosas. No, esa no es la actitud de alguien que tenga un corazón sano. La actitud de Amnón fue la actitud de alguien que ya tenía un corazón malvado, hermano. Ya tenía un corazón malvado. El padre no se dio cuenta de que este muchacho era o tenía una forma muy libertina de vivir, muy liberal. Imagínense qué hubiera pasado si ese hubiera sido el rey de Israel. Imagínense ustedes. Tercero, ¿dónde estaba la madre de Amnón? No aparecen, hermano. No aparece. No aparece la madre de Amnón. Otra de las cosas que tenemos que ver aquí es que Amnón era muy consentido. Padre le dice: manda a mi hermana que me atienda, dice, porque no quiero comer.
dile que venga y ella me cocine y me dé de comer aquí, en mi cama. Bueno, ¿qué hubiera hecho un padre? Un padre recto, hermanos, un padre bien puesto los pantalones, hermano. No, escuchen, lo que Amnón pedía, el padre le daba. Le concedía lo que él quería. Por eso es que este muchacho se perdió, hermanos. Este muchacho se torció desde joven. Porque como pensaba que iba a ser el rey, bueno, ellos tenían privilegio, los hijos de los reyes tenían privilegio, hermano, pero no de Israel. Estos eran temerosos a Dios. Pero ¿qué pasó con los hijos de Amnón? No era temeroso a Dios. Y por eso les decía que no se ve en la Biblia ningún salmo de Amnón, no se ve en la Biblia ningún salmo de Absalón, no se ve en la Biblia ningún salmo de ningún hijo, aparte solo de Salomón. Ninguno escribe nada, hermano, porque no les interesaba. Amnón era el primer hijo, ¿verdad? El hijo consentido, todo le daban. Quinto, ya tenía deseos de tener intimidad con una mujer. Ya tenía deseos, este muchacho ya andaba metido en eso, hermanos. Sexto, aquí viene el problema. ¿Cuál era el consejero de Amnón? Jehová, la ley de Dios, su padre David. No le interesaba ni el consejo de Dios, no le interesaba ni el consejo de los profetas, no le interesaba ni el consejo de su padre. Tenía un consejero, ¿sí? Y era su primo. El primo de Amnón. Y miren, este primo ya era mayor de edad. Y era un hombre. Pero dice que era un hombre astuto. Escuchen bien, astuto. Pero para hacer lo malo. Jonadab. Jonadab representa el enemigo. El consejero, ¿verdad? Malvado. Este muchacho Amnón tenía planes o tenía un propósito, pero ¿quién hizo posible ese propósito? Jonadab. Vas a hacer esto, le dijo. Hazte hecho el enfermo y dile a tu padre que lleve a su hermana y vas a hacer todo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es el consejero de nuestros hijos? Escuchen una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te pidió consejo? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo se acercó y le dijo, padre, mira, estoy en esto, tal vez tal chica me gusta, no sé qué hacer, tal vez está bien, está mal, dime tú, ¿cuándo fue Déjame decirte una cosa, padre, si tu hijo no te pide consejo, eso es una alerta. Porque si no te pide consejo a ti, ¿a quién está pidiendo consejo entonces? A los amigos. Y muchos de ellos, presta atención, una cosa más. No permitas que tus hijos tengan amigos mayores en edad. Los mejores amigos de tus hijos, el muchacho tiene 15, el mejor amigo tiene 25. No, porque piensan de otra manera. Ya piensan de otra manera. Siempre incúlcale que se lleve con gente de la misma edad. Ustedes han visto muchachitos que se juntan ya con gente adulta y rápido aprenden a hacer cosas malas. Claro que sí. Sí, tengan cuidado, hermanos. Por cierto, les recuerdo, solo como un dato adicional, el 95% de las violaciones, según las estadísticas, es de gente cercana a la familia. Ahí están hermanos, tíos, primos, abuelos incluso, los mismos padres, amigos muy cercanos a la familia. Por eso, como consejo, no permitas, si tienes tú, ¿verdad?, tu familia y tú quieres guardar tu casa, no le abras la puerta a cualquier persona. Y no permitas que cualquiera entre a tu casa. Y padres insensatos que traen a los amigos a la casa y los meten a la casa y ahí en la casa se ponen a ver películas con los amigos, a jugar cualquier cosa. No, eso es ser insensato, hermanos. Eso es ser insensato. No lo hagas. Mantén tu casa muy lejos de los extraños. ¿Sí? Y préstale mucha atención a tu hijo cuando te diga, cuando son hijos pequeños, cuando te diga, no me gusta tal lado, o no quiero estar con tal persona, o no quiero ir donde tal persona. Y cuando dejes a tus hijos encargados con alguien, de preferencia, no lo hagas.
No dejes a tus hijos encargados. Si es posible, tú mismo hazte cargo, pero si no, ¿verdad? Tiene que ser alguien de extrema confianza. Pero no permitas que cualquiera entre o que tus hijos entablen relación o amistad con cualquier persona, ¿sí? Y como hace algún tiempo les di un consejo, no tengan cuentas individuales. Los hijos la hija una cuenta de Facebook, el otro una cuenta de Facebook, el otro. No, una cuenta de Facebook por familia es suficiente, hermanos. Es suficiente, ¿sí? ¿Saben qué? No sé si ustedes vieron lo que hicieron un poquito, nos vamos saliendo de ahí. Lo que hicieron un experimento. Resulta que jovencitas de 12, 13 años tenían amigos de 25, 28 años en el Facebook. Y resulta que uno de ellos, escuchen bien, uno de ellos, ¿verdad? Ellos les llamaban, les citaban a las chicas. Les decían, veámonos en tal parte a tal hora. Y las chicas decían, bueno. Pero miren ustedes, este hombre que hacía esto, primero hablaba con los padres. Les decía, ¿tú crees que tu hija va a salir? Y los padres decían, no, yo estoy seguro que mi hija no va a salir. Estoy seguro que mi hija va a decir no. Y la gran sorpresa que se llevaban los padres es que las hijas salían, y no solo salían, se subían a los carros de la gente, de esos hombres desconocidos. Y cuando estaban ahí fingían un secuestro, la cogían, ¿verdad? Le tapaban la boca a la fuerza y le ponían en el carro. Y la chica empezaba a gritar, obviamente, pero eran los mismos padres los que le cogían. Ella no se daba cuenta. Estaban ellos disfrazados, ¿no? Pero miren ustedes, por eso es que hay que tener mucho cuidado. No es de llevarlo a la exageración, les vas a prohibir que se lleve con todo el mundo. No va a ser monja tu hija tampoco, pues no. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Y este joven, uno de los problemas de este joven es que tenía un consejero que era mucho mayor que él en edad, pero era malvado, era un hombre malo, astuto para hacer lo malo. ¿Sí? Miren ustedes, si hubiera sido un buen hombre, le hubiera dado un coscacho, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? No está bien. Y no solo eso, sino que hubiera conversado con el padre de este joven para decirle lo que estaba pasando con este muchacho. Pero no, guardaron el secreto y prácticamente cometieron el pecado. Pero qué triste, hermanos, que no hayan prestado atención al primer salmo que escribió su padre. ¿Cuál es el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Ustedes creen que Amón no sabía ese salmo? Claro que sabía. ¿Por qué no le prestó atención a ese salmo cuando estaba escuchando el consejo del malvado Jonadab? Y algunas de las características, en cambio, de Absalón. Miren, Absalón era un muchacho que hacía lo que le daba la gana. Absalón no pedía consejo a nadie, estamos hablando ya de esto. No pedía consejo a nadie, ¿sí? Ni a los profetas, ni a su padre, peor a su madre. A diferencia de Salomón, a Salomón sí se le ve pidiendo consejo a los profetas, a su propio padre y a la ley de Dios, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Segundo, no solo mata a su hermano, sino que también quiso matar a su padre. Tercero, tomó la justicia por sus propias manos y no confió en la justicia de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios o la palabra de Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, dijo Dios. Pero este muchacho no, él dijo no, yo me tengo que vengar, voy a tomar la justicia por mis propias manos y voy a matar a mi hermano. Planeó la muerte de su hermano. No conocía la palabra de Dios, o por lo menos no confiaba en ella. No existe salmo o pasaje bíblico escrito por los hijos de David, a excepción de Salomón, quien escribe gran parte de los proverbios. Entonces, mis hermanos, yo quiero que entendamos estas tres cosas, ¿verdad? No despreciar la palabra de Dios. Lo primero, los errores del pasado. Ser verdaderamente, ¿verdad?, un techo para nuestros hijos. Y lo cuarto, aconsejar tal como lo haríamos con los ajenos, con la misma paciencia, con el mismo amor,
como lo haríamos, incluso con más paciencia y con más amor, porque son nuestros hijos, ¿no? Entonces, mis hermanos, no todo está perdido. Si hay errores que cometimos nosotros, no podemos esperar solo la destrucción nada más. Vamos a confiar en que hay un Dios de misericordia y un Dios que puede cambiar nuestro destino de muerte en destino de vida. Amén. Y que nuestros hijos no van a perecer en maldad. ¿Sí? Pero para eso tenemos que cuidar estos consejos, hermano. No cometan los mismos errores. Pónganse de pie, cierren sus ojitos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos miras, Señor, así como somos, bendito Dios, y en medio de todo nuestro carácter, nuestra forma de ser, Señor, los errores que hemos cometido del pasado. Y tú miras, bendito Dios, y tú extiendes tu mano, Señor, para librarnos. Y sabes que todos los que de la casa de David, todos los que vieron a Dios y volvieron su rostro a Él, fueron librados de la muerte, así como Salomón. Pero aquellos que no regresaron a ver a Dios, aquellos que se fueron y se encapricharon en su pecado, aquellos que no les interesó el consejo de Dios, ni de los profetas, ni el consejo de su padre, fueron destruidos. No porque Dios los odiara, ni porque Dios dijo que van a morir, no, sencillamente porque no se arrepintieron de su pecado. Dios puede cambiar incluso las malas decisiones que nosotros hemos tomado, siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando te rindas a Dios y le digas: Señor, ya no quiero seguir haciéndolo mi voluntad, yo quiero empezar a hacer tu voluntad. Enséñame, dígale: enséñame, Señor. Hay cosas que yo no entiendo muchas veces, hay cosas que no sé, que están en el pasado, Señor, pero tú puedes librarme de todas esas, Señor. Tú puedes librar a mis hijos. Tú puedes librar, Señor, a mi descendencia. Que mi descendencia no se pierda, Señor. Dígale que mi descendencia no muera, Señor, en rebelión contra ti. Que mis hijos, Señor, no se rebelen contra ti. Porque es lo peor que puede pasar, que tus hijos o nuestros hijos se rebelen contra Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Dígale: Señor, ten misericordia, ten bondad con mis hijos, a pesar de mis errores, Señor, a pesar de mi falta de sabiduría, a pesar de mi falta de conocimiento, de mi falta de entendimiento, Señor, ten misericordia de mis hijos, Señor, que no se pierdan, oh Dios, que te conozcan, que te amen, Señor, y que ellos puedan vivir temerosos a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. No cierres el consejo, no cierres tus oídos al consejo del pastor, no cierres tus oídos al consejo de la palabra, no cierres tus oídos al consejo del profeta, no cierres tus oídos y no le des la espalda a Dios. Presta atención al consejo. Cuida de no cometer estos errores. Cuida mucho de presentarte siempre delante de Dios, así como el salmista David se presentaba, humillado, rendido, reconociendo sus faltas, reconociendo sus errores. A pesar del desastre que ocasionó la desobediencia de David y sus malas decisiones, Dios en su bondad y misericordia siempre cuidará una simiente de que no todo esté destruido y que no todo se pierda. Salomón, a pesar de todos nuestros errores, Dios tiene misericordia de nosotros y nos extiende su mano. Si reconoces tu necesidad de Él, si reconoces tu necesidad de Él, cuán necesitado eres tú de Dios. No todo está perdido. No pienses que Dios ya te ha dado la espalda, no pienses que Dios se ha olvidado de ti, no pienses que Dios ha dicho vas a ser destruido. No,
Él vino para salvarnos. Él vino para cambiar nuestro destino de muerte en destino de gloria. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero si te vuelves a Él, si reconoces tus errores y si le dices: Señor, ayúdame a guardar tu palabra y a ser temeroso a ti, Señor, a no transgredir tu ley, a no despreciar tu palabra, a no, Señor, dejar de lado tu ley. En el nombre de Jesús, que tu ley sea grabada en mi corazón, en mi mente, que mi vida, dígale, sea sujeta a Cristo, sujetada, Señor, mi mente, mi corazón, a Cristo Jesús, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, pongo a mis hijos, dígale, pongo a mi descendencia delante de ti, Señor. Y confío en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor. Que la persona con la que ellos se casen, cuando llegue el tiempo apropiado, Señor, tenga simiente divina, simiente tuya, Señor. Que gobierne tu espíritu sobre ese joven o sobre esa jovencita, Señor. Que sean, bendito Dios, temerosos a ti. Y que sean un descanso, Señor, para nosotros y no un sufrimiento, Señor. Que te amen, que te busquen, que te honren, que obedezcan tu ley, que obedezcan tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y libra, dígale, Señor, libra a mis hijos de casarse con personas con simiente satánica, Señor, con simiente malvada, bendito Dios. Libra a mis hijos en el nombre de Jesús y ayúdame a hacer verdadera protección, verdadero cubrir de verdad a mis hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Dale un aplauso al Señor. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.